Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional. En primer lugar, agradecerle a Ángel Berlanga que esté acá presentando su libro, a Carlos Ulanowski, a Guillermo Sacomano, a Federico Lorenz. Tuvieron la gentileza de venir a presentar el libro. Mi nombre es Tomás Juliáquer, yo estuve coordinando la serie de actividades que hay en una pequeña exposición que está en el tercer piso de la biblioteca a 50 años de la primera edición de Triste, Solitario y Final. Y yo simplemente, antes de darle la palabra a las personas a las que venimos a escuchar, contar que mientras nosotros estábamos pensando en principio de este año la posibilidad de hacer una serie de actividades en el marco de los 50 años de Triste, Solitario y Final, de los 80 años del nacimiento de Soriano, salió, nosotros no lo sabíamos, se publicó este libro que fue para la idea de la exposición y de las actividades una gran ayuda, una gran Biblia que nos sirvió para todo lo que hicimos, todo lo que sabemos de Soriano, hablo por mí, está en este libro. Así que es para mí un honor que se presente acá. Ángel, yo le escribí cuando estábamos haciendo la exposición y gentilmente me invitó a tomar un café, así que agradezco muchísimo la generosidad de Ángel, que es enorme. Y contar que una experiencia personal, que yo tengo 32 años y leí por mis padres en mi adolescencia, sobre todo por mi padre, a Soriano, y que yo no sabía, pero Arqueros, Ilusionistas y Goleadores era el libro que compiló Ángel, así que fue el libro que yo más regalé en mi vida a todos mis amigos en la adolescencia. Y por otro lado, que bueno, creo que este libro también a una persona de mi generación me permite reconstruir un poco quién fue Soriano, más allá con su obra y sobre todo lo que generaba su obra. A quienes no lo vivimos, creo que va a quedar como un legado importante que empieza ahora también, o se renueva también un poco con este libro. Así que bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Federico Lorenz, que es profesor, novelista, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján, doctor en Ciencias Sociales por IDES y la Universidad Nacional de General Sarmiento, también es investigador del CONICET y especialista en la cuestión de Malvinas. Entre sus libros publicados, que son varios, están Los zapatos de Carlito, una historia de los trabajadores navales de Tigre en la década del 70, editado por Norma en 2007. Malvinas, una guerra argentina, sudamericana en el 2009. Elogio de la docencia, cómo mantener viva la llama en Paidós, 2019. Fantasmas de Malvina, un libro de viaje en Eterna Cadencia, 2021. Y este año publicó no uno, sino dos libros. Uno por Editorial SB, que se llama ¿De quién es el 24 de marzo? Memoria, Historia y Política. Y por Editorial Adriana Hidalgo, la novela La balada de Jimmy Cross. Así que, sin más, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vengo a ser el más aburrido acá de la mesa, supongo, en tanto historiador, investigador y todo eso. Todavía soy investigador del CONICET, vieron que está discusión eso ahora. Así que celebrémoslo mientras dure y defendámoslo si es necesario. Y bueno, cuando Ángel me propuso participar en la presentación de su libro, por supuesto lo primero que uno tiene que hacer es recomendar fervientemente el libro, ¿no? Cuando uno le invita a presentar un libro. En este caso, por más fervor que uno ponga, yo empiezo por este lado, se va a quedar corto porque realmente el trabajo de Ángel es monumental. Tiene muchas capas que generan distintos intereses para distintos lectores, con lo cual yo voy a tratar de concentrarme más en lo que tiene que ver con el registro o los fantasmas históricos que el libro evoca, no tanto en la biografía, que es una biografía muy lograda, pero me voy a aprovechar de que el título completo es Biografía, una historia, ¿no? Es Osvaldo Soriano, una historia. Y eso ya dice mucho de lo que el libro es. Porque es verdad que uno puede encontrar cantidad de elementos para conocer la complejidad del personaje. Para mí, Osvaldo Soriano es un personaje. No fue una persona que yo tratara, sino que es un personaje histórico. Me hubiera encantado tratarlo. Ese es uno de los efectos del libro de Ángel. Es una persona que uno hubiera querido conocer y le hubiera gustado pelearse y discutir y escuchar todo lo que tenía para decir. Y lo interesante del libro es que el recorrido personal de Soriano, por lo menos a mí me llevó a leerlo en esa clave y desde ese lugar es que quiero recomendarlo. Es un viaje extraordinario, muchas veces muy emocionante, muchas veces muy melancólico también, lo cual pienso que eran dos características de él, como lector lo digo, por nuestra historia,
Por eso me gusta que la palabra historia esté en el título, porque es una persona que estuvo completamente atravesada por sus épocas, pues no lo puedo remitir a solo una época. Y lo que yo le comentaba a Ángel antes de, ni bien leí el libro, es que me obligó a una profunda revisión de las maneras en las cuales yo me había formado como lector y escritor. Y autocríticamente podría decir que, por ese prurito que a veces se tienen en lo que sea, casi que uno tenía naturalizada la presencia de Soriano en su formación y solo por eso no lo decía. Entonces, una virtud que tiene el libro es ubicar a Osvaldo Soriano en el lugar que tiene en la cultura nacional, lo cual puede parecer muy obvio decirlo, pero en un contexto donde todo pasa tan rápido, donde parece que todo se inventa de nuevo cada vez y en el cual es tan difícil posicionarse, que es el contexto en el que estamos ahora, ver lo que es un trabajo de acumulación cultural encarnado en la obra de un periodista y escritor, bueno, a mí me resultó formidable. Esa diría que es la parte más emocionante del libro. Tiene un mérito la biografía, que es que, como yo le decía, se puede leer en varias capas. Se puede leer como una biografía en el sentido estricto del término, se puede leer como es una invitación a leer toda la obra de Soriano. Uno puede decir, he leído la mayoría de sus libros, bueno, me dieron ganas de leerlos todo de nuevo, pero sin duda lo que emerge como más, de manera más contundente, y el libro salió antes del actual contexto político en el que estamos, aunque uno ya lo podía leer, es cómo uno extraña sus llamadas internacionales, ¿no? Lo bien que vendrían ahora esas llamadas, Dios mío. Y cómo estaría viviendo esto, porque, claro, los historiadores, me pongo de ese lugar, tenemos la cuestión de que, de alguna manera, ya sabemos cómo van a terminar las cosas. Y lo que uno ve, y eso habla del escritor tan compenetrado en su época, son la cantidad, uno lo lee por supuesto en esa clave ahora, es algo probablemente bastante más difícil de ver en su momento, la cantidad de avisos que dan los libros de Soriano. Es una cosa impresionante. Ver esa secuencia hoy es algo que tiene que ver con la obra de Soriano, pero puntualmente en lo que nos convoca hoy, tiene que ver en la forma en la cual está organizado también la biografía que Ángel escribió. La sensación que emerge, la de una figura muy potente de la cultura, y de la cultura popular, digamos, ¿no? Que eso es algo importante también señalar. No sé qué le quedó por hacer o dónde le quedó por intervenir, sinceramente. Y cuando digo lo de los registros, tiene que ver también que por esa capacidad de intervenir, por ese motor de estar armando cosas todo el tiempo, insisto, yo me guío por lo que leí, por lo que me enteré leyendo. A mí no me tocó que me convocara a armar nada, quiero decir. Yo me atrevería a decir, se extraña esa potencia también. No es que no hay gente hoy que haga cosas. Todo el tiempo hay gente haciendo cosas. Pero me parece que lo que aparece también es la figura de un personaje que creía en la importancia de su trabajo, que era un trabajo político, sin que tuviera que andar enunciando que fuera un trabajo político. Y eso a mí es algo que me gusta mucho también. El que hace política porque hace, no el que dice que va a hacer política. Y creo que eso está muy bien reflejado en el trabajo de Ángel. Particularmente me llevó a repensar las incursiones que Soriano había hecho. Abre toda una discusión interesante el libro de Ángel, que también es una discusión que abrió Soriano, que es quién tiene derecho a escribir historia en el sentido de enunciar una versión sobre el pasado. Cuando Soriano se empezó a meter con la Revolución de Mayo, por ejemplo, produjo una cantidad de textos, por no hablar de sus novelas que versan sobre temas históricos, aunque no las podríamos llamar novelas históricas estrictamente. Sin embargo, creo que es difícil encontrar un fresco sobre la dictadura tan potente como Cuartel de Invierno. Para mí es muy difícil. Pero para volver a esos textos, o a lo de Cuento de los Años Felices, ¿no? ¿Qué profe de historia se privaría de enseñar el primer peronismo sin apelar a esas crónicas, cuentos, memorias de Soriano, ¿no? Y eso habla de alguien que manejaba distintos registros con muchísima solvencia. Eso es algo que particularmente
la biografía logra hacerle honor al personaje, que es poder contar una historia en distintos registros. Una historia en el sentido lato del término, algo que atrapa, algo que enseña, algo que entretiene. Y creo que Soriano, y eso aparece muy bien reflejado en el libro de Ángel, fue un ejemplo de eso. Si uno piensa, hablábamos un poquito antes de empezar, Soriano es una lectura de mi adolescencia en los 80 en este caso. Sería interesante preguntarse hasta qué punto uno en algunos temas no empezó a interesarse por la política, por autores como Soriano, o por las publicaciones en las que trabajaba o motorizó Soriano. Es decir, el libro, autobiográficamente hablando, en lo que a mí me toca, que es lector, nada más, me devuelve una época que, por supuesto, retrospectivamente hoy, con todos los claroscuros que tuvo, resulta formidable, que son esos primeros 80, donde todo estaba en discusión. Hoy también todo está en discusión. Lo que pasa es que me parece que nos agarra bastante más cansados, bueno, y sin Soriano. Entonces es una discusión bastante más difícil y por eso a mí me parece que una biografía como la que estamos presentando acá hoy es un hallazgo en el sentido de que uno encuentra una cantidad de recordatorios de cosas que se hicieron y se pueden volver a hacer. Encuentra el recordatorio de una persona nodal para la cultura popular argentina y bueno, lo que no es menor, interpela también en términos personales, porque en definitiva una buena biografía, como un buen libro de historia, me atrevería a decir como un buen libro en general, en algún momento, sea el tema que toque, sea la persona de la cual esté haciendo su vida, nos lleva a la necesaria interpelación de, bueno, ¿qué voy a hacer yo frente a determinadas cosas? Y ahí emerge también el Soriano peleador, ¿verdad? Eso también está está bastante presente y muy bien reconstruido. Por eso digo que falta, es como que... bueno, es un poco esa pelea en Colonia Vela, ¿no? Uno se siente así ahora. El libro tiene esa carga. Entonces, me parece que una biografía que tiene tantos registros, que insisto, el que esté interesado en la historia de la literatura va a encontrar un recorrido formidable por los trabajos de Soriano. Quien quiera reconstruir la historia política de cantidad de medios en la Argentina va a encontrar elementos también. Quien quiera meterse con la rencilla del mundo editorial y de los autores va a tener para hacer dulce también. Es un libro que no debería dejar de estar en ninguna biblioteca de los amantes de la literatura, pero también, que creo que eso es algo que Soriano lo tenía, pero a fuego, los amantes de este país, ¿no? Así que creo que por eso hay que leer la biografía que Ángel escribió de Osvaldo Soriano. Bueno, muchas gracias, Federico. Y ahora le vamos a dar la palabra a Guillermo Sacomano, que es escritor y guionista. Guionó historietas para distintas editoriales nacionales y europeas, junto a dibujantes como Breccia, Mandrafina, Solano López, Del Castillo, entre otros. Publicó su primera novela, Prohibido escupir sangre, en 1984. En 2001 ganó el Premio Nacional de Literatura por la novela El buen dolor y ganó 2 veces el premio Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón por sus novelas 77 en el 2009 y por Cámara Gesell en 2013. En 2014 obtuvo el premio Conex de Platino. Escribió varios libros de cuentos, entre ellos La indiferencia del mundo, que obtuvo el primer premio municipal de cuento en 1997, y su última novela es Esperar una ola, editada el año pasado por Planeta, y en 2023, este año, por Seis Barral, publicó sus cuentos reunidos. Es colaborador permanente de Página 12 y de Radar. Antes nos dijo que ella era parte del inventario de Página 12, así que lo escuchamos. Yo creo que podría resumir todo lo que traje anotado en una consigna. Se siente, Soriano está presente. Apenas recibí el Soriano de Berlanga, y me gusta llamarlo así, el Soriano de Berlanga, porque adquiere una categoría distinta. No hay hasta ahora un trabajo tan exhaustivo sobre Osvaldo. Desde que lo recibí hace 3 o 4 días, la biografía me impresionó. Voy a explicar por qué. No soy un tipo melancólico, ni creo que todo tiempo pasado haya sido mejor, pero tampoco soy optimista. No obstante, a medida que lo ichineaba, experimentaba una percepción nítida de muchos de los momentos que narra Berlanga.
El fenómeno se explica en la cantidad de testimonios y entrevistas y en la misma voz de Soriano. De pronto estuve en esa época, en los 90, cuando Juan Forn arrancaba la Biblioteca del Sur y planteaba un interés nuevo por la literatura argentina. Juan lo quería arrimar a su colección y Osvaldo quería agarrar viaje, quería publicar donde estaban los amigos. Pero Carmen Balcells era su agente y le aconsejó no moverse de Sudamericana. En esa época nos juntábamos con Soriano, Dalmaceto, Fresán y yo en un bar de Córdoba y San Martín que llamábamos El Amarillo. Osvaldo era el último en llegar siempre, el noctámbulo. Las anécdotas, la memoria que tiende a redondearlas parecieran empujarme a esa zona de melancolía que detesto. Pero no es melancolía, se trata de la historia de Osvaldo, de la nuestra, y está el fenómeno que produce el Soriano de Berlanga, que a poco de internarse uno en el libro, en este caso, aquellos que lo conocimos, se produce la sensación de estar ahí. Y ese estar se debe a que la biografía pasa a leerse como una novela, pero no solo. En sus páginas Osvaldo cobra vida, es cierto, pero también nuestra historia, el contexto, y a medida que lo leemos es inevitable comparar ese entonces con hoy. Estoy convencido, como el irlandés Terry Eagleton, a quien cito a menudo, que la teoría literaria es teoría política. En este sentido, este libro bien puede juzgarse como la corporización de lo que Soriano entendía por literatura y por política. Durante 3 días estuve centrado en el libro de Berlanga. Días de revisionismo. ¿Quién era Osvaldo? ¿Quién era yo? ¿Quiénes nosotros? ¿En qué país vivíamos? ¿Qué dolores? ¿Qué padecíamos? ¿Y cómo nos ingeniábamos para seguir adelante en medio de tantos naufragios? Si los libros de Soriano se siguen vendiendo, hay un motivo, y es que supera los temas. Y es su escritura que parece tan sencilla, pero esa sencillez requiere una extrema sensibilidad en la construcción de cada frase. Así a Soriano se lo envidiaba por lo que vendía, pero más estoy seguro por esa capacidad de entrarle a los lectores. También algo más, su literatura tenía un carácter profético. Después de leer a Soriano una historia, me puse a revolver papeles y encontré el prólogo que escribí para la reedición, Una sombra ya pronto serás, de 2003, reedición que estuvo a cargo tuyo. No me digan que no es un texto profético, Una sombra, y que aquí ahora ilustra el futuro que nos espera ante el avance de una derecha venenosa. Voy a tomarme un ratito extra para leer ese prólogo que explica un poco por qué la vigencia de Osvaldo hoy. Una sombra ya pronto serás debe ser la novela más triste que se escribió en nuestro país desde fines de los 80 hasta la fecha. Leerla es como consultar al médico que nos diagnosticó una enfermedad incurable. Es una novela triste porque al publicarse anunciaba como diagnóstico el porvenir de una sociedad que se soñaba de clase media, rubia, educada, de primer mundo. Terminaba la primavera radical. El alfonsinismo renunciaba después de las leyes de obediencia debida y punto final. La casa en orden, la hiperinflación y los saqueos. El milagro peronista volvía a la carga ahora con el triunfalismo menemista. Las privatizaciones, los grandes negociados, el libre mercado, la pizza con champán y el disciplinamiento vía gatillo fácil de los excluidos del aparato productivo, quebrado en función de los intereses financieros más inescrupulosos. A Soriano, en tanto, se lo criticaba por ser un escritor realista. Nadie advertía que Una sombra era, además de un texto fantástico con referencias literarias encubiertas, una parodia sangrienta del realismo, un grotesco crepuscular que operaba contra sus propias convicciones y esperanzas de un mundo mejor. Uno de sus personajes, un chanta que vocifera en cocoliche arrogante, dice todo el tiempo: la aventura es finita. Como quien dice, el fin de la historia. Soriano declaró que esta novela suya procuraba reflexionar sobre nuestra identidad. Su percepción de la misma resulta hoy como nunca eviscerante. La Pampa, el épico territorio de lo gauchesco, es una planicie desértica donde los desposeídos, como vacas ciegas, van de un lado a otro con la ilusión de una fuga sin darse cuenta de que están siempre en el mismo lugar. Si el propósito original de Soriano consistía en escribir una road novel, esa mirada grotesca lo convierte en una novela de la depresión.
Nada de lo que ocurre en esta novela, contra lo que pueda parecer, es chiste. No hay acá esa intención socarrona y compasiva que redimía a los personajes de sus relatos anteriores. Los protagonistas están ahora más cerca de los canallitas y la piolada mezquina que de aquellos perdedores simpáticos que conseguían con un gesto la complicidad inmediata. La sonrisa se ha vuelto rictus. Como un patriarca colérico que acusa a sus semejantes, Soriano escribe una novela lunática que tiene la furia de una catilinaria. Es interesante ver en la ambición del protagonista sin nombre llegar al Neuquén, una escéptica, patética alusión a otras utopías, como por ejemplo la de la literatura norteamericana y la rusa. Si el camino en la literatura norteamericana significa para el sujeto urbano la liberación, así como la pradera significa la pureza, la estepa y los bosques representan para la literatura rusa el encuentro con las fuerzas primitivas de la naturaleza. Y todo esto se degrada en una sombra. Cada proyecto de salida que imaginan los personajes en medio de la chatura de esa pampa responde al imaginario urbano. Mientras Soriano escribe esta novela, en las librerías se difunde a Bukowski, Carver, Shepard. En las páginas de este Soriano también hay hoteluchos y pueblos de mala muerte. También se bebe y mucho, pero el hambre es una preocupación mayor. Quien más, quien menos, todos sus personajes están tratando siempre de calmar el estómago con cualquier cosa. La misma degradación sufre la cita a la literatura rusa. Lem, compañero de ruta del héroe, no remite al siglo XIX, sino a Stanislav Lem, el desencantado escritor soviético de esa ciencia ficción oscura. El errante ingeniero en informática, como un personaje arltiano, busca el Neuquén, una tierra prometida, pero su viaje nunca llega al Far South mítico que deslumbró a tantos viajeros y concluye antes en una vida muerta de la Pampa. El protagonista, el ingeniero, el que se lleva puesto, el que perdió Europa, donde le quedó una hija, también se ha perdido a sí mismo entre lo que perdió. Y entre lo que perdió está su nombre. Y este es un dato que no puede pasarse por alto en una novela que interroga la identidad. El contexto de la narración son campos inútiles, rutas concéntricas, estaciones de servicio, paradas, pueblos apartados de la prosperidad capitalina y encerrados en sus miserias chicas de encono y frustración. Los personajes, una astróloga fraudulenta, un banquero jugador de ruleta, un empresario de circo en la ruina, chicos que emigran a cualquier parte, militares de fecha patria perdida, son todos vivitos, estafadores de poca monta, aprovechadores. Componen un elenco de marginales que en su persistencia de dar con una oportunidad se hunden a cada gesto más en la derrota. Si este sesgo puede inducir a pensar en una picaresca, lo es, pero tan degradada como las citas a los topos utópicos de las literaturas norteamericana y rusa. Esa pampa ya no goza siquiera del prestigio del legendario gauchaje, que en la novela cambia a dólares. Hasta los personajes más secundarios en las anécdotas más cortas, todos y cada uno cumplen el mismo rol simbólico. En ese aspecto, Una sombra se convierte en relato moral, fábula que refleja implacable las tensiones de un país en picada. En varias oportunidades surge en el relato el pozo como signo clave. Tantas veces empecé de nuevo que por momentos sentía la tentación de abandonarme. Porque si una vez conseguí salir del pozo, volví a caer como un estúpido. Porque es tu pozo, me respondí, porque lo cavaste con tus propias manos. Las ilusiones del ingeniero radiografían su extracción de clase media. Pensar el propio destino como construcción independiente de un destino colectivo. Ese héroe sin nombre es el último pasajero de un tren varado en esa inmensidad sin futuro. Metáfora de la década, el tren está detenido. Es en este sentido que cada personaje, cada acción, cada escena jugada como un gag, a la atropellada a lo largo de esa novela, acusada por entonces de realista, pronto dejarán de ser metáfora, es decir, literatura para convertirse en realidad. Por esto creo que Soriano es profeta. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Y vamos a escuchar a Carlos Ulanowski, que es periodista, docente, escritor, uno de los fundadores de TEA en 1985 y dirigió
a principios de siglo, la radio de la ciudad y la 2x4 en FM Tango. Trabajó en las redacciones de La Opinión, Satiricón, Humor, Clarín, Página 12, entre otros, y entre también varios libros están Días de Radio, Historia de la Radio Argentina, en 1995, editado por Espasa. Seamos felices mientras estamos aquí, Crónicas de un exilio, editado por Sudamericana en 2001. Estamos en el aire, una historia de la televisión argentina, junto a Silvia Itkin y Pablo Sirven, publicado por MC en 2006. Qué desastre la TV, en Planeta 2009, y su último libro es 36.500 días de radio, editado por Editorial Octubre en 2021. En 1997 también recibió el premio Conex Periodismo, y en 2022 recibió acá mismo el premio Rosa de Cobre, otorgado por la biblioteca, y actualmente conduce el programa Reunión Cumbre por el Destape los sábados de 13:30 a 15:30. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y gracias, Tomás, por lo que acabas de decir. Te tomaste un buen trabajo ahí, así que te agradezco. Y estamos aquí para honrar el esfuerzo, la seriedad intelectual de Ángel Berlanga. Él no solo cubrió todas las líneas investigativas, biográficas, existentes y posibles, además leyó cada línea de los libros que escribió Osvaldo Soriano. Y por eso este libro es un libro de excelencia. Yo que leí cada línea del libro de Berlanga sobre Soriano, sentí un enorme placer en esa lectura. Y es de estricta justicia reconocer a quien pasó 10 años de su vida escribiendo un libro, que es este libro que hoy estamos presentando. Berlanga supo retratar y exponer a todos los sorianos posibles, desde el conversador, encantador que era el gordo, al hombre comprometido, el admirador de Chandler y Hammett, al amigo de Di Paola y Dalmaceto, el intelectual de su tiempo y el hincha de San Lorenzo tiempo completo. Y entonces la facilidad que ofrece el libro, lo encantador, es que cada lector podrá elegir a su soriano preferido. Eso sí, después de leerlo. El libro tiene 524 páginas, tiene más de 70 entrevistas personales, tiene una relectura finísima de cientos de entrevistas, charlas, presentaciones, y la lectura, si no conté mal, de los 15 libros que publicó Soriano en vida. Y como si eso no fuera suficiente, el libro de Berlanga y de su mano Soriano nos lleva de paseo por hechos y por desechos argentinos de los pasados 60 años. Me pareció muy atinada la decisión de Berlanga, arriesgada también, pero muy atinada y elogiable, la decisión de Berlanga de incluir en un par de momentos aspectos del éxito económico que tuvo Osvaldo Soriano. Éxito que obtuvo de editoriales importantes. De ellas logró anticipos de un monto como ningún otro escritor argentino había percibido. Y entonces eso me llevó a pensar, digo, qué bueno, primero, qué bueno que Berlanga no tuvo una mirada prejuiciosa acerca de la guita que ganó Soriano. Y por otro lado también me hizo todavía respetar más a aquel Soriano, porque fue un tipo que se hizo valer, cosa que no es tan fácil, y mucho menos con las editoriales. Yo soy tan futbolero como lo fue Soriano, y también por eso celebré que el Fana de San Lorenzo sea narrado en un capítulo especial. Me consta
que el partido que en agosto de 1981 determinó el descenso de San Lorenzo de Almagro, Osvaldo lo siguió por teléfono. Él estaba en Europa y aquí, generosamente, un amigo, un periodista del diario Clarín, acercó el tubo a una transmisión de radio en un momento que no había internet, y esa fue la manera en que Osvaldo, vaya a saber de qué manera allí en Europa donde estaba, pudo seguir el partido de San Lorenzo. El resultado, el partido por supuesto no tuvo final feliz para los hinchas de San Lorenzo, pero haberlo podido escuchar así le debe haber evitado más angustia. Y también me parece encantador que la sala de prensa del club hoy lleve su nombre. Parece también uno de los tantos reconocimientos posibles que se le pueden hacer a Soriano. En enero de este año, Soriano hubiera cumplido 80 años. En una reseña que hice sobre el excelente libro de Berlanga, traté de imaginarme cómo sería su vida hoy. Yo creo que Soriano viviría en París o en Bruselas, en donde conoció a Catherine, su amor y mamá de su hijo Manuel. Creo que tendría por lo menos publicadas 4 novelas más y otros tantos libros de esas observaciones de la realidad inefables a las que él nos tenía acostumbrados. Y pienso que estaría súper preocupado por el avance de la derecha y de la ultraderecha en todo el mundo, en Francia, en la Argentina en especial. Y entonces, bueno, también en algún momento voy a preguntarle a mis compañeros de mesa y a ustedes, a los presentes, que imaginen también eso, ¿qué sería de la vida de Soriano hoy? Un hombre con sus buenas 8 décadas puestas, ¿no? Y a 26 años de su muerte, tan joven, 54 años, el libro de Berlanga ayuda a tenerlo muy presente y a preguntarse y a tratar de entender tantas cosas de este país difícil que él pintó como nadie en las crónicas de Llamada Internacional. Seguramente en los estantes de las librerías el libro figurará entre las biografías, pero la verdad no se dejen engañar. Es un libro de historia argentina, de esa Argentina que vivió en Soriano y en todos nosotros, al menos en mí. Y termino con estos apuntes. Osvaldo nunca se bajó del periodismo, a pesar de su enorme repercusión en la literatura. Con el padre siempre se trató de usted, y cuando se nombraban, lo hacían por el apellido. Quiso ser número 9, seguramente de San Lorenzo, no pudo, pero escribió los cuentos de Mr. Peregrino Fernández y Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, y numerosas notas sobre deportistas y boxeadores. Llegó a Buenos Aires desde Tandil y el hotel en donde consiguió alojarse se llamaba Tandil. Hasta en estas casualidades Osvaldo hizo literatura. Según recordó Berbisky en el libro, García Márquez leía sus libros con devoción al punto que se olvidaba que se trataba de un autor argentino. Soriano fue un gordo mimoso, y aunque galardones tuvo en cantidad, sentía que el establishment literario no le había deparado suficiente atención y reconocimiento. ¿Habrá sido así? Bueno, hay mucha gente acá que a lo mejor pueda dar respuesta a esta pregunta abierta. Gracias y felicitaciones, Berlanga. Muy bien. Y traje el libro porque en este tipo de presentaciones se hace imprescindible que al final se compren muchos ejemplares del libro.
y además van a tener la posibilidad de que, como ha ocurrido con mi libro, con mi ejemplar, se lleven una firma de Ángel Berlanga. Yo te agradezco también esta firma. Bueno, gracias, Carlos. Ahora vamos a escuchar a Ángel Berlanga, que escribe en El Radar y coordina Verano 12, de Página 12. Es docente de periodismo en Ciencias de la Comunicación de la UBA y en la agencia ANCOM. Trabajó junto a Juan Forn en la reedición de la obra completa de Soriano y compiló 2 volúmenes de artículos periodísticos: Cómicos, tiranos y leyendas, y Arqueros, ilusionistas y goleadores. Habría que agregarle este libro, y a pedido tuyo también que valorar que estás presentando tu libro mientras San Lorenzo está jugando con Unión de Santa Fe, que no es menor. ¿Cómo va? No empezó, mentí un poco. Me van a ir mandando acá. Bueno. ¿De local? No, allá, en Santa Fe. Estaría atento a San Lorenzo en este momento, por supuesto. Hace un rato, en un intercambio de mensajes con Carlos Ulanowski, me preguntó, me tiró así 3 de periodista, tic, tic, tic. ¿Contento? ¿Nervioso? ¿Primera presentación? Sí a todo, le dije, claro. Yo había laburado en otros libros y recopilaciones de textos de Soriano, como acaba de decir Tomás, pero este es el primero que firmo en solitario. Tengo 57 años y espero que el próximo no me lleve tanto tiempo. Yo les agradezco muchísimo lo que han dicho, que estén acá, y que tengan ese cariño por Soriano. Creo que nos reúne un poco esa cuestión del afecto y de la huella que dejó Soriano en nosotros. Somos también de distintas generaciones y eso también está hablando de la gran llegada que tenía Osvaldo a los lectores. En un momento en el cual quiero detenerme un poco en los agradecimientos. Toda mi intervención podría ser leer los agradecimientos del libro, que son muchísimos. En principio le quiero agradecer a Tomás la organización del ciclo y de esta mesa, que a 50 años de la publicación de la primera novela de Soriano se esté haciendo este ciclo acá en la Biblioteca Nacional. Me parece que es de plena justicia, creo, un lindo... poéticamente está alucinante. Luego quiero sintetizar en un par de agradecimientos. Uno tiene que ver con... Para hacer este libro uno tiene que hablar con mucha gente, molestar a mucha gente, preguntar. Y acá, por ejemplo, está Juani, entre los que están asistiendo, que me consiguió las fichas de llegada de los padres de Soriano a la Argentina. Ambos eran emigrantes españoles y él me consiguió fecha, barco, qué grupos familiares llegaron, etc. Y eso es parte del libro. En el otro extremo menciono a otro de los que están por acá, que es Marcelo Prades, un loco que conozco de allá de la costa. Yo viví 10 años en la costa y es amigo de allá. Y Marcelo Prades hizo las fotos una madrugada de enero de este año, hizo las fotos de la solapa del libro. O sea, se levantó tempranísimo para que nos agarre la luz del sol, etc. Y también hizo y puso eso también, esas fotos en las cuales hasta parezco una persona aceptable, digamos, ¿no? También está acá Ana Laura Pérez, que es la editora del libro, que es muy responsable de la forma final que tiene el libro y que trabajó muchísimo para que el libro tenga este resultado. Y no sé si habrá venido, pero Juan Bautista Duiseida, quien también quería mencionar, hizo una primera lectura de un mamotreto que era como el doble de esto, y esa primera lectura fue muy importante para mí, porque también tiene que ver con que esto desembocara acá finalmente. Así que gracias. Escribí algo y lo voy a leer para sonar un poquito más ordenado.
Laburé 10 años, como decían en este libro, pero como dije, ya venía trabajando sobre la figura y la escritura de Soriano. Uno de los hitos, creo, es este Cuarteles de invierno, esta edición, que encontré en una librería de usados en 1988. Tiene este austral como señalador, que es una marca de época. No lo sabía por entonces, pero a esa moneda de Alfonsín no le quedaba mucho. En conjunto con algunos artículos de Osvaldo Soriano, que había pescado en la revista El Porteño y en Página 12, la novela alumbró un personaje a seguir para mí. Cuento un toque. El boxeador Rocha y el cantante de tangos Galván llegan a un pueblito bonaerense para un festejo local en plena dictadura. Para 1988 yo estaba al tanto de los desmanes del terrorismo de Estado, pero atravesé toda la dictadura entre infancia y adolescencia sin tener registro de lo que ocurría. Me llevó a buscar otros libros de él. En esa misma librería de usados encontré No habrá más penas ni olvido. Y fue otro sacudón para mí leer ese otro libro. Largué arquitectura, que era lo que venía estudiando, y me enganché con el periodismo. Aludo a estas señales autorreferenciales porque muestran parte de lo que conseguía Soriano. Sus notas y sus libros hacen contacto, exceden los guetos, desbordan los exclusivos círculos de la literatura y las élites. Empezó como periodista deportivo, pero enseguida puso a dialogar al deporte con la sociedad, la política, la economía, la cultura. Con el tiempo, cuando podríamos decir que era más escritor que periodista, sostuvo esos diálogos entre áreas. Ahí están sus cuentos futboleros, por caso, en los que incursionó cuando apenas un puñado de escritores lo hacían, y mencionamos acá a Juan Sasturán y a Fontana Rosa, que fueron sus amigos. Se reivindicaba como un contador de historias en una época en la que alguna crítica decretaba que eso estaba out. No sé escribir aburrido. Si yo me aburro con lo que escribo, enseguida rajo. A unas cuantas cosas no renunció Soriano. Al sentido del humor, a la aventura, a un lenguaje con llegada al lector, a aludir al devenir del país. Y tampoco renunció a lo emocional, a que en sus novelas latiera lo sentimental. No dejó nunca de hacernos reír, pensar y llorar sin caer en la condescendencia. Hace unos días caí en la cuenta de que varios de sus personajes son funcionarios públicos. El delegado Fuentes, en No habrá más penas ni olvido, bancando al mejor lado peronista en esa encrucijada del enfrentamiento del peronismo del año 74-75. El cónsul Bertoldi, otro protagonista de sus libros, de A sus plantas le he rendido un león, un chanta que en la imaginaria Bonguzzi reacciona con sus miserias mientras transcurre la guerra de Malvinas. El agente confidencial Carré, que en El ojo de la patria encara entre un punto patético y bastante estoico la repatriación de un prócer recauchutado ya en pleno menemismo. Y por último, la figura entrañable de su padre, en los cuentos de los años felices, que es responsable de la instalación del agua corriente como funcionario en obras sanitarias. En los 90, cuando las privatizaciones se vendían como la modernización del país para enmascarar el desguace del Estado, apeló a esas historias plantadas en los 50, el antiperonismo furioso de su padre y, sin embargo, el crecimiento del país en desarrollo, la conciencia de lo nuestro. En estos días, como a Guille Sacomano, me ronda Una sombra ya pronto serás, ese paisaje distópico. Lo publicó en 1990, en una época del páramo entre el fin del alfonsinismo y el menemismo. Un ingeniero sin nombre que anda por una pampa descuajeringada, con personajes que giran sin rumbo porque las señales de los caminos han desaparecido y nadie sabe del todo para dónde va. Uno de los negocios es afanarse el tendido eléctrico para reventa. Y me hizo acordar, hace poco en el barrio están afanando muchos picaportes de bronce, etcétera. Señales. En esa fauna de personajes estrafalarios, el que se me aparece es Barrante, un personaje que aparece ahí.
Un tipo que va por las estancias y se dedica a bañar peones. Lleva una manguera enrollada al cuerpo y una valija pesada desde donde despliega una ducha extensible. Barrante, la ducha al instante, se autopromociona. Hay que pasar lo peor, compañeros, dice Barrante. Si nos dejan trabajar a los privados, vamos a salir adelante. Mire toda la riqueza que tenemos. Escribe Soriano. Con un brazo abarcó todo el inmenso campo, como si fuera suyo, y después lo dejó caer sobre la manguera. Dice Barrante algo después. Confianza tengo, pero hay que pasar lo peor. ¿Qué sé yo? Si en vez de una ducha tuviera 10, me pongo una empresita. Yo soy una persona seria. Me consigo 10 paraguayos y en un año salimos a flote. Entre fines de 1982, cuando empezaron a publicarse sus libros desde el exilio, y 1997, cuando murió, Soriano fue el escritor argentino más popular. Por encabezar los rankings de venta de cada una de sus novelas y de sus libros de recopilación de artículos que publicó en ese periodo, pero también por sensibilidad. Cuando se los reeditó entre el 2003 y 2016, sus libros vendieron 412.000 ejemplares, más de 30.000 al año. Quiero subrayar también otro aspecto vital en Soriano. Fue una figura central del periodismo. Por mencionar apenas 3 hitos, estuvo en los orígenes del diario La Opinión, armó la redacción del Periodista y antes de asumir la dirección tuvo una pelea furibunda con Andrés Cassioli, por eso no llegó a ser el director cuando el semanario apareció. Y fue uno de los fundadores de Página. Su firma y su impronta es fundamental en el ADN del diario. Pasé un montón de días y horas acá, en la hemeroteca de esta biblioteca, rastreando los escritos periodísticos, y es notable cómo dialogan con su literatura. Yo venía juntando papeles con escritos muy diversos de Soriano, y eso me habilitó para un número de homenaje en la revista La Maga, y también para entrar a escribir en Página. Y acá tengo que nombrar a Juan Forn, que abrió esa puerta y luego la chance de laburar en la reedición de la obra de Soriano. Eso conduce a otros caminos que no vamos a abordar acá ahora. Pero empecé con este libro que presentamos, no tallaba, cuando empecé con este libro, no tallaba en mí la idea de reivindicación. Tenía unas cuantas coordenadas, me daba una idea de con quién tendría que hablar y pensé que podría dar cuenta de las etapas de su vida, de la trastienda de lo que escribió. Al terminar la investigación y dar con la forma de contar, me di cuenta de que su trabajo y su figura son mucho más centrales de lo que se le reconoce. Fue alguien entrañable e importante para nosotros, pero también para la historia cultural argentina, como decía Federico. Y sí, trabajé 10 años en este libro y ahora sé que fue el tiempo que necesité para hacerlo y me parece bien. Bueno, ahora la idea es, tenemos unos minutos para hablar tranquilos. No sé si alguien de la mesa quiere agregar algo. No, yo, digamos que tengo pocas ideas, pero por suerte fijas. Digo, me gustaría invitarlos a todos, incluido Berlanga, a imaginar qué sería de la vida de Soriano hoy. Dale, Tomás, empezá vos. Bien, difícil. No, la verdad no lo sé. Sí creo que seguramente habría algo. Yo como fanático del fútbol creo que hubiera habido una literatura futbolera. Sería interesante escucharlo escribir sobre jugadores jóvenes que se van a jugar a Europa. También me interesaría mucho saber sobre, obviamente, esta crítica a esto de los funcionarios públicos. Como trabajador del Estado me parece que es interesante esa reivindicación o complejización en algún punto. Digo, que hoy estemos acá, no sé, nosotros, te lo tiro, venimos de ahora de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, directo para acá, donde, bueno, uno ya ve ahí, había mucha policía, creo que no terminó en represión por suerte, pero hay algo de eso que como trabajador del Estado nos convoca totalmente, sobre todo habiendo pasado
también del 2015 al 19 trabajando acá. Y en eso me parece interesante escucharlo a Soriano. Yo de chico me costaba hacer esa distinción del peronismo a través de la literatura de Soriano. He leído los cuentos de los años felices sin conocer, sin entender el peronismo, y creo que hay algo de esa forma de entender el peronismo que a mí, por ejemplo, aquel peronismo de juguete, creo que quizás sea el libro que mejor, el cuento que más explica sin explicar el peronismo, y creo que habría algo muy interesante para pensar del kirchnerismo. Me gustaría saber qué diría de eso, no tengo ni idea, pero supongo que sería muy crítico en algunas cosas y en otras no tanto. Carlos, espero haber estado a la altura de este pase inesperado. Me toca a mí, supongo. Es complicado. Yo creo que ahora mismo estaría muy enojado. Y pienso que al mismo tiempo eso que evidentemente le molestaba bastante, que era el no reconocimiento de algunos sectores, no sería algo que sucedería hoy, precisamente porque lo que salió de las distintas cosas que fueron diciendo o que fuimos diciendo es que la popularidad en el sentido de escritor popular lo legitima, lo estaría legitimando y tendría un lugar de enunciación que vendría muy bien hoy. Por eso digo que lamento que no haya más llamadas internacionales, porque es también, un poquito lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Es una forma de entender el lugar cuando digo intelectual hay que sacarle toda la cuestión de naftalina, quiero decir. Me refiero el tipo que interviene de todas las formas posibles con todos los registros que maneja. Y es algo que hace tanta falta hoy, porque son figuras más bien exóticas. Eso es un escritor popular, una persona que llega a mucha gente sin necesidad de estar rodeado de ninguna corte de adulones atrás. Llega por sí, por su mérito. Y sería una voz muy importante hoy. Creo que tendría bastantes elementos de la política actual o de los políticos actuales para escarnecerlos al modo en que él lo hacía, y sería súper necesario. Porque a mí me parece que todas las peleas que me temo que va a haber que dar requerirían muchísimo de su ironía. La ironía es una herramienta muy poderosa y es algo que se extraña mucho también, ¿no? Sí, sí. Bueno, Guillermo, vos que fuiste su amigo. Me cuesta pensar en una pregunta que escapa a la realidad. La realidad es que el gordo está muerto pero sigue vivo. Me cuesta pensarlo. Es decir, especialmente porque en los últimos tiempos se han perdido, esto lo hablábamos antes de venir a esta mesa, se han perdido muchos escritores e intelectuales. Un escritor es un intelectual, que joder. Dalmaceto, Briante, Feynman, Castillo, etc. Un páramo estamos, en un páramo estamos. En esa medida me cuesta pensarlo. Tal vez lo más simple sería pensar que Osvaldo seguiría escribiendo, tratando de seguir el ejemplo de su admirado Bioy Casares, que escribió hasta el final, y que eso era lo que más le gustaba a Osvaldo. Hacer lo que más le gustaba, escribir. No se me ocurre otra cosa. ¿Vos, Berlanga? Coincido con esa mirada de Guillermo respecto de que estaría escribiendo. Cuando murió tenía 3, 4, 5 proyectos de libros. Era alguien que adoraba eso que hacía, digamos. Era un escritor y le interesaba intervenir todo el tiempo. Estaría interviniendo sobre la realidad argentina. ¿Acaso como él en sus últimos tiempos diversificó, pasaba parte de su vida en Mar del Plata, parte de su vida acá, parte de su vida en Europa también? Tenía un departamentito en París. Probablemente repartiera. Él decía que en algún momento, cuando se pudría de algunas críticas que le caían, así que se iba a rayar y se iba a ir a vivir a Italia, decía. Y al mismo tiempo yo creo que él es muy de acá. Cuando describo eso de los funcionarios,
me detengo en los funcionarios, le interesaba no solamente contar historias, sino sumergirse en los mecanismos, era un tipo profundamente argentino, con la particularidad de que al haber vivido en tantos sitios distintos, al haber tenido la experiencia tandilense, que es su impronta bonaerense, si se quiere, más fuerte, y haber vivido acá en la capital y haber vivido en Europa, manejaba muchos registros muy distintos. Y era un laburante empedernido. Él bromeaba con que era un vago, etc. Era un laburante empedernido. Cuando estaba trabajando en un libro se encerraba y se ponía eso, tenía sus conductas de ponerse preso. Creo que respecto de cara a la coyuntura, llevamos 8, no sé cuántos años ya llevamos recibiendo garrotazos, así que estaría muy preocupado. Estaría interviniendo todo el tiempo. Las llamadas internacionales, Camilo Sánchez Sería bueno explicar que eran las llamadas internacionales, sí. Las llamadas internacionales eran unos diálogos hiper ágiles del que participaba un supuesto corresponsal argentino que contaba las cosas insólitas que pasaban acá, en particular durante el menemismo. Se las contaba a un corresponsal de una publicación europea. Créase o no. En general estaba desde Francia, le hablaba. Y él trataba de venderle notas, pichuleaba a ver cuánto le iba a conseguir por tal o cual nota. Y eran diálogos muy ágiles sobre el devenir de la política y de la sociedad en el país. Eso tiene una impronta que viene ya de los años 70. Él en la revista Mengano había hecho estos primeros diálogos. Y Max Ferrarotti, con el seudónimo de Max Ferrarotti. Los diálogos de Arbuza. Claro, bueno. Él estaba con, digamos, eso era uno de sus registros. Le interesaba mucho llegar, le interesaba no repetirse. O sea, entonces tenía un registro y de repente variaba otro, y de repente se mandaba a leer la Biblioteca de Mayo y producía una serie de 10, 15 notas en las cuales bajaba lo que había sido la Revolución de Mayo, la Guerra de la Independencia, pues se había conseguido esa biblioteca y estaba fascinado con eso. Y entonces yo creo y por supuesto estaría muy preocupado por este horizonte de ultraderecha desembosada. Recién Tomás aludía a un acto negacionista en plena legislatura porteña. Lo que tenemos ahí como en el horizonte pinta bastante fulero, y de ahí que tanto a Guillermo como a mí se nos diera por reparar en esa novela, en Una sombra ya pronto serás, porque esa novela, esa novela, una cosa cortita, enfoca entre el alfonsinismo, el desguace en esa época. Pero cuando nos tocó el 2001, era un desguace muy parecido, digamos, ¿no? O que esta novela también en ese momento daba... Y el que amenaza también, claro. Yo quisiera puntualizar algo que no me termina de conformar. Yo creo que cuando se dice que Osvaldo era un contador de historias, se lo limita. Yo creo que Osvaldo era más que eso. Yo creo que Osvaldo era un tipo que se preocupaba mucho por el lenguaje, no solo en la construcción de diálogos, sino en el armado de las situaciones, en la construcción de los climas, en recurrir a los métodos narrativos de James Cain, David Goodis y Raymond Chandler, porque no solo en Chandler se fijaba y en Hammett, también se fijaba en otros escritores policiales que eran orfebres de la prosa. Y creo que esto acá está la llave con la cual Osvaldo entra en sus lectores. Una cuestión difícil que es el estilo. Osvaldo llega a un estilo, pero tampoco cree mucho en su estilo, porque está todo el tiempo luchando con la página en blanco a ver si le sale esta frase o tiene que cambiar tal o cual
adjetivo o sustantivo. Entonces, pensar que el contador de historias, bueno, contadores de historias hay en todas partes. En la nueva literatura argentina está ahora privilegiado a la literatura del yo. Alguien se tuerce un tobillo y escribe una novela. Y no es Proust, escribiste una novela sobre el esguince, flaco o flaca. Es decir, en Osvaldo había algo más. Y esto es lo que lo convierte en vigente. Creo que fue Bayer, en su cátedra de Derechos Humanos, el que citó a Piglia para terminar con una polémica que en algún momento se desarrolló al respecto y se lo consideraba a Osvaldo como un buen salvaje ingresando en un terreno de diálogo en la universidad. Y Piglia dijo algo muy cierto, que los 3 mejores escritores de la literatura argentina no habían terminado el primario. Uno era Sarmiento, el otro era Arlt y el otro era Soriano. Creo que la opinión de Piglia lo para a Osvaldo en un sitio muy trascendente, porque si pensamos en Sarmiento, que es el que enuncia la contradicción de clases mayor de este país, que es civilización y barbarie, si pensamos en Arlt, que define no solo al sujeto urbano, sino también las utopías y las ambiciones de una clase media rastacueros. Y vamos a Osvaldo, bueno, tenemos un corpus bastante importante. Yo creo que es hora de que a Osvaldo se lo empiece a integrar en ese corpus, que esa tríada que integra tenga la relevancia que tiene más allá de los sectarismos elitistas. Pero yo la verdad creo que el libro honra bastante todo eso que vos acabás de decir, por lo menos no lo ningunea de ninguna manera, ¿no? Digo, quería contar esto, digo, no he sido uno de los íntimos amigos de Soriano, pero nos teníamos mucho cariño, trabajé junto con él en La Opinión y nosotros trabajamos en el área de cultura y espectáculos. Y entonces el diario no salía los lunes y nosotros entregábamos el viernes para el domingo. No teníamos que ir los sábados, pero igual íbamos los sábados, porque se armaban unas tertulias impresionantes. Y entre otras cosas que pasaron ahí, que nunca olvidaré, Osvaldo Soriano nos leyó las primeras páginas de Triste, Solitario y Final. Un sábado, algún sábado, ¿no? Mágico, seguramente. Y bueno, una anécdota que seguramente le conté a Berlanga tenía que ver con que el Gordo trataba de eludir todo lo que significara demasiado laburo, ¿no? Y entonces Timerman en La Opinión lo perseguía un poco, hasta que un día le dijo, bueno, ¿tiene pasaporte? Y Osvaldo le dijo, sí, o lo sacaré, qué sé yo. Dice, no, bueno, porque se va a ir de viaje. Y entonces lo mandaron a Osiris Troiani, a Pablo Candel y a él a hacer notas por el mundo. Y entonces él, que no sabía una palabra de inglés, llegó al aeropuerto, si no me equivoco, al aeropuerto de Turquía, ¿no? En Turquía era. Y entonces lo único que sabía decir era tú, Los Ángeles, ¿no? Porque él quería ir a Los Ángeles a ver la tumba del Gordo y el Flaco. Aprovechar ese viaje, ¿no? que le había facilitado La Opinión. Y tuvo la suerte de que al lado, en la cola, hubiera una puertorriqueña que le solucionó todo. No solo fue su intérprete en ese momento, sino que además lo invitó a su casa, ahí en Los Ángeles, y fue la que lo llevó una mañana que llovía a ver la tumba de Laurel y Hardy, ¿no? Bueno, divino el Gordo. Divino. ¿Y cómo entrevistó a Ross MacDonald si no sabía inglés? Y debe haber ido con Ibeliz Padín. Seguro, seguro. Sí, así, bueno, así fue con Ibeliz.
Y Ibeliz me la presentó, me puso en contacto Carlos justamente, yo no conocía. Es que a mí me la puso en contacto Soriano. Cuando me voy del país por primera vez en el 74 a México, me dice, mirá, tengo una amiga que es de Los Ángeles, llámala. Bueno, gente maravillosa, además como lo habían ayudado a él también con una enorme generosidad, ¿no? Sí, ella, digo, para agregar alguna cosita ahí respecto de... A lo mejor alguien del público quiere preguntar. ¿Hay luz de sala? Sí, se puede prender, porfa, la luz, así vemos. Igual si alguien levanta la mano yo creo que lo veo, pero... Ahí va, gracias, muchas gracias a los compañeros de cabina. ¿Alguna pregunta? Es una anécdota nomás, no sé si viene al caso, si es desubicado. ¿Qué es cierto la anécdota de eso del avión entre Bayer, Soriano y Cortázar, que querían hacer una universidad, una cosa acá, en la época de Videla, puede ser? Y Cortázar decía, eso lo cuenta Bayer en un documental de él, que Cortázar le dice, creo que estaba con Carol, no sé cómo se llama la autopista, la novia con la que estaba. Carol Dunlop. Ah, sí. Tengo miedo que me hagan un disparo acá. Eso lo cuenta Osvaldo Bayer en el documental. Que ellos estaban con Soriano o sea, él estaba con Soriano y con Cortázar y que querían hacer algo así, estaban a tomar un avión, hacer un avión, crear una universidad ahí en la autopista, una cosa así medio digamos, delirante, entre comillas, pero algo así lo cuenta en el documental sobre él. En el 80-81, Soriano junto con Carlos Gavetta y Cortázar justamente hicieron una publicación que llamó Sin Censura. Son 6 o 7 números que se mandaba por correo a distintos remitentes específicos en distintos países en Latinoamérica. Era un modo de participar desde el exilio para denunciar lo que pasaba durante las dictaduras. En el continente había varias dictaduras en ese momento. En algún momento talló la idea y se juntaron firmas, se sondeó la posibilidad de que un grupo de intelectuales desembarcaran en plena dictadura y se pronunciaran contra intelectuales muy reconocidos en distintos países, en Europa y en Estados Unidos, etc. Y en ese marco Cortázar se opuso a eso, digamos. Se opuso tajantemente a eso, decía, me van a matar si voy ahí, esta gente conocemos lo suficientemente de ellos como para pensar que nos van a matar. No lo tengo a Soriano en esa escena. Puede ser, en ese momento ellos, digamos, había una red de exiliados que estaban muy en contacto allí, pero básicamente el contrapunto central era entre algunos intelectuales que planteaban eso y Cortázar y dijo, esto es una locura, y se negó a formar parte de eso Cortázar. Y dice así, me van a tirar un ti y yo no quiero, o sea, no... Y había noticias de que estaba acá, que pasaba cualquier cosa, y entonces... Igual Cortázar es uno de los más activos participantes contra la dictadura durante el exilio, ¿no? Le elogió mucho el libro, ¿no? Cortázar a Soriano, sí. Soriano le debe mucho a Cortázar, le debe mucho porque lo bancó mucho en el exilio, los primeros... Le prologa una edición. Le prologa, bueno, ahí Tomás va... No, por favor. No, dale. No, Triste, Solitario y Final, la traducción al francés, que está expuesta en el tercer piso, de paso paso el chivo, pertenece a la Sala del Tesoro de la Biblioteca, lo prologó Cortázar. Publicado en el 77 por Editorial Fayard, si lo dije mal. Sí, y además Cortázar allá le abre muchas puertas a traducciones. Un tipo muy generoso, Cortázar,
digamos, no solo a Soriano, a montones de exiliados les tendió manos muy, muy importantes. Y en Soriano es definitivo. También por eso cuando Cortázar muere y Alfonsín, se produce todo ese episodio de que Alfonsín no lo recibió a Cortázar, Soriano se rechiva, ¿no? y escribió un montón de textos contra esa impronta del gobierno de Alfonsín, rechazándolo a Cortázar. ¿Otro comentario, pregunta? Ahí va. Solo una nota de Soriano en Humor cuando gana el alfonsinismo, donde contaba la tristeza del pueblo frente a esto. Quería preguntar si después, cómo era luego el gobierno de Alfonsín, si luego el tema de los juicios y otras cosas, si Soriano se amigó con el gobierno alfonsinista o... El alfonsinismo no lo recibió, Alfonsín no lo recibió. No, Alfonsín no, a Cortázar no, pero me preguntás es el... Sí, de Soriano, sí. Soriano se llevó las patadas con el alfonsinismo, con la libertad que tenía. Él no se casaba, tenía un ideario de izquierda, pero no se casaba con ningún partido, y él contaba lo que veía. Entonces, cuando ganó el alfonsinismo, él hizo una crónica de lo que observó en la calle y hablaba el título, creo que está una alusión al perfume francés de los que estaban contentos, y etcétera. Y en Humor, al número siguiente llegaron el récord de cartas puteando a alguien, porque Humor estaba de alguna manera cercana al alfonsinismo. Claro, eso pasa, es decir, ahí comienza también el declive de la revista Humor. Lo peor que puede hacer una revista de humor es ser oficialista. Entonces el Gordo no tenía cabida en ese proyecto, si bien por otro lado empieza a laburar para el proyecto del periodista, claro, que también termina como un desastre, no llega él no llega a dirigirla porque se pelea con Cassioli a los gritos. A 3 días de eso, y en el fondo estaba esta tensión de Cassioli, Humor, el proyecto de Humor bancando el alfonsinismo, y él diciendo lo que le parecía. De repente aparecía en un acto oficial, aparecía Videla, Arguindegui, y él lo contaba. Tuvo problemas con Enrique Vázquez en algún momento ahí también. Bastante. Sí. Pero digo, me parece que está bueno aclarar que si bien Cassioli había apostado por el alfonsinismo, no lo hizo por pauta, por ejemplo, como podría llegar a hacerlo algún periodista hoy, ¿no? No lo hizo por algún interés económico, lo hizo realmente porque tenía ganas, porque creía en eso. Digo, y además vos tenés razón, lo peor para una revista de humor es ser oficialista. Y creo que también que hay otra situación que reivindica Soriano. David Viñas dice que un escritor, un intelectual, no puede ocupar un cargo, tiene que ser independiente, no puede estar afiliado a un partido, si bien puede tener posición política tomada, en el caso de Soriano con la izquierda. En el caso de Soriano era incómodo porque a mí me contaba una vez que había ido a un congreso del MAS y había terminado las puteadas porque lo acusaban de peronista. Y los peronistas lo acusaban de zurdo. Bueno, entonces, ahí en el libro dice claramente varias veces, no una sola, peronista nunca fui. Pero Sí, Gorila tampoco. claro. No, por supuesto. Pero yo creo que un poco peronista era, no se dio cuenta, pero creo que peronista era. Como decía el general, peronistas somos todos. No estoy tan de acuerdo, Carlos. No estoy tan de acuerdo. En este momento. Era un chiste. Una pregunta. ¿Era cierto que era medio patadura, que había inventado todo la historia? Era un gran jugador de fútbol. No. En los relatos él no se presenta como ¡guau, qué hábil que soy! Digamos. Él no, digamos, se presenta, los relatos que hace es como, bueno, la emboqué medio de casualidad, o me salió ese y después no me salió ninguna más. Hay un muy buen laburo que hizo Pablo Montanaro, que se llama Los años felices de Chipolletti, donde él cuenta esos años que Soriano vivió ahí entre el 54, el 55 y el 61. Toda su adolescencia quiere mucho ese sitio, y ahí se ven las fotos, en el libro hay varias fotos de
con los formados como futbolistas, los grupos, etcétera, y él está pero feliz, es su hábitat, ¿no? Era hijo único, sí, tal cual. Y las referencias era que no era un gran jugador. Los testimonios directos hablan de eso, de que no era un gran jugador de fútbol, y lo suplía fabulando, ¿no? O sea, puedo hacer un agregado que ahí en el libro mío, que es sobre la historia de los diarios y revistas, yo trabajaba en Confirmado y hubo un famoso partido entre Confirmado y Primera Plana. Y el Gordo fue el número 9 de Primera Plana, no hizo ningún gol, a pesar de que Primera Plana nos ganó 6-1. Y Norberto Firpo, me acuerdo, hizo 3 goles. ¿Puedo comentar algo brevísimo? Le debemos 2 cuestiones en relación a Malvinas a Soriano, por lo menos súper registrables. La novela que fue mencionada, Su planta rendía un león, pero la entrevista que le hizo a Alain Rouquier en Humor, ya que hablaban de humor, nos entregó socialmente un concepto que estamos discutiendo desde el final de la guerra misma, que es la idea de malvinización y de malvinización. Eso sale en una entrevista que Soriano, que le publican a Soriano en Humor muy poquito después de la guerra. Así que sin querer, probablemente un eje a partir del cual todavía estamos discutiendo acerca de cómo posicionarnos en relación con la guerra del 82, salió de una entrevista que hizo él. sí, perdón. No, simplemente yo quería agregar lo último, que la pasé tan bien leyendo este libro, porque la verdad, me parece que cuenta también mi historia. Yo leo en el bondi o en la cama a la noche, ¿no? Y bueno, por eso lo recomiendo vivamente. Creo que la van a pasar muy bien leyéndolo. Coincido plenamente con Carlos. 3 días abducido por el libro del Soriano de Berlanga. No se lo pierdan. El libro también tiene, una de las cosas que tiene, que está buenísimo, el libro. Bueno, Berlanga estuvo abducido 10 años. Claro. No, claro, 3 días, me vas a conmover con 3 días. 10 años, claro. 10 años. No, quería decir esto, quería apuntar esto. El libro tiene mucho la voz de Soriano, y eso es, está transcripto, y eso le da, el tipo en las entrevistas tenía una plasticidad para contar alucinante. Quería apuntar una cosa antes que se me pase, perdón. Respecto de humor, en humor, el rol que jugó Humor durante la dictadura es alucinante, ¿no? Chapó, porque jugó un rol de mucho riesgo. Bueno, secuestraron alguna edición de Humor, o sea, laburo alucinante. Y el laburo... No, y además a Cassioli cada vez, porque había que ir ahí a la Casa de Gobierno a entregar los originales, y cada vez que iba le decían: vos estás vivo de milagro, así, nada menos. Sí, digo porque el Tano era, como me dijo su compañera, era cabrón, pero no era mal cabrón de mal. No, era un encanto. Pero y Soriano empieza a aparecer sus textos desde afuera, empiezan a aparecer en Humor desde el exilio. Es Trillo el que lo acerca a Soriano a Humor. Que vos ahí tenés data. Y ahí levanta Humor un montón también cuando lo incorpora a Soriano. Es que a él todas las notas de él las empiezan a anunciar en tapa, y hace laburo realmente alucinante. En el 84, ya con Alfonsín, etcétera, algunas de las notas de Soriano era para contar de un congreso, por ejemplo, y por eso le tenía tirria al radicalismo, de un congreso bancado por el gobierno nacional, auspiciado por el gobierno nacional, en el cual estaban todos los popes neoliberales, Cavallo incluido, participando como enviados del gobierno para esta cuestión de la deuda externa y etcétera. Entonces, ese tipo de periodismo que hacía Soriano no era bienvenido en esa etapa de Humor. Por supuesto, el radicalismo le tuvo muchísima tirria, él también le tuvo tirria después el radicalismo. Es que también en ese momento estaban con mucha financiación del gobierno, el Club de Cultura Socialista, la Fundación Plural, y el Gordo estaba muy enfrentado con los marxistas coquetos de ese momento, ¿no? Los glamorosos, no voy a citar nombres, los pueden googlear. Entonces, evidentemente, Soriano era un outsider.
por completo. Y ahí hay una cuestión política a la cual vos aludías al principio, que respecto de los cotos de la élite, digamos, ¿no? Soriano realmente comunicaba, realmente llegaba a los lectores, y es un bicho, en ese sentido, un bicho muy efectivo y muy para mirarlo con suspicacia, ¿no? Entonces, de ahí que le cayeran con, escribe fácil, hace siempre la misma novela, ¿no? Ese tipo de suspicacia. Por supuesto que él se reivindicaba como un contador de historia. A él le interesaba mucho esto de ser testigo de su época. Exacto. Sí. Y él sabía que atrás de esa lectura, de ese lenguaje de apariencia simple, había laburo, y que era un trabajo de orfebrería el que hacía con el lenguaje. Y te pregunto esto, 10 años atrás, cuando empezaste a hacer el libro, ¿no? ¿Te hubieras comunicado con Osvaldo, decir, bueno, mira, estoy haciendo un libro, y qué crees que te hubiera dicho él? Creo que no, a esa altura no me lo imagino, Este libro tiene mucha distancia de los sucesos, ¿no? O sea, se cumplen 25 años, yo empecé a laburarlo ya cuando, si bien tenía mucho material, empecé a laburarlo ya bastante. Entonces el trabajo abarca la perspectiva, y creo que también hubiera implicado como el devenir del propio Osvaldo respecto de el kirchnerismo, todo eso, cómo se hubiera parado Osvaldo frente al kirchnerismo, ¿no? O sea, y entonces ahí es como, no me imagino, otra dinámica, qué sé yo. Tenemos que ir cerrando, así que dejamos lugar para una pregunta o comentario más, y mientras nos avisan que hizo un gol San Lorenzo, así que está ganando 1-0. El otro no hizo ninguno, digamos, ¿no? 4-1 pierde, no, va ganando. Me asusté por un momento. La última. Sí. ¿Había diferencias entre el Soriano periodista, escritor de historias de no ficción, con el Soriano escritor de pura ficción? ¿Había diferencias en eso? ¿O trabajaba de la misma manera? ¿Se puede saber ese tipo de...? Yo creo que, quería decirlo, que Soriano entendía el periodismo como literatura. Ahí es donde no hay diferencia. El hallazgo de sus notas, que son notas literarias. Y creo que la construcción de diálogos, la manera en que él ensaya, prueba, experimenta los diálogos con la sección llamada internacional, ahí te das cuenta que en ese contrapunto, en ese ping-pong, es su gabinete de experimentación de diálogos, como lo es después los relatos sobre el padre, o los relatos sobre la Revolución Francesa, o su amor por Mariano Moreno, que era su héroe indiscutido. Es decir, estaba todo el tiempo probando, es decir, era escritor tiempo completo. La única diferencia era no mentir, si era de no ficción. No, mentía bastante. Lo que pasa es que el gran secreto de la literatura es que la mentira suele ser más real que la verdad, que los periódicos. Es mejor rastrear la literatura argentina como textos históricos, acá como dice Federico, y que da una visión más clara de nuestra historia. Y en relación a los textos periodísticos, creo que lo mejor que le puede pasar hoy a un estudiante de comunicación, de periodismo o de alguna arte relacionado con la comunicación es leerlo a Soriano. Se aprende leyendo a Soriano, muchísimo. Bueno, cerramos, agradecemos muchísimo a todos por venir, y a Ángel, felicitaciones, Ángel.